Hola amigos, soy Sergio Ford y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, nuevo vídeo. Debo poneros de antemano. Este vídeo se ha grabado con anterioridad. Yo estoy en la playita con la familia, pero bueno, hay que tirar un vídeo. Ya había dejado varios grabados, bastante material grabado para mi ausencia, que el canal esté activo, porque, como sabéis, pues estoy en plena renovación del canal. Estamos probando diferente aparataje y estamos intentando que las cosas vayan poco a poco puliéndose y saliendo un poco mejor, ¿vale? De hecho, no sé en qué orden ya poneros los micros, o sea, tengo varios vídeos grabados, no sé si este va a ser mejor, a lo mejor en el siguiente os digo, he cambiado de micrófono y os he hecho caso, pero a lo mejor es un vídeo que grabé con anterioridad. Por eso, no me lo tengáis muy en cuenta. Cuando vuelva de vacaciones y vea los resultados de todo lo que he ido grabando, veré cuál de ellos es el que mejor, es el que menos pega me ponéis y con el que fluye más la cosa, sobre todo porque me está costando mucho el tema del sonido. También debo deciros que esta habitación no está, aunque esté llena de cosas, incluso tengo paneles y tal, estáis oyendo a mi hijo, como digo, aunque tengo paneles y tal, no consigo que no tenga eco, es muy complicado y las cosas cuando no estás muy ducho en una materia, pues bueno, se complican un poquito más. Como siempre, recordaros los códigos, ya sabéis, tenéis que entrar a Procis, tenéis que entrar a PBS, tenéis que entrar a comprar CBD y además tenéis que entrar con mi puto código porque necesito billets, que me gasto una pasta en las vacaciones y joder, hay que tener contenta a la familia. Bueno, vídeo de hoy es un tema que ya he tratado en muchísimas ocasiones. Hay incluso vídeos antiguos en el canal donde hablo de esto y siempre que saco estos temas no caen muy bien. ¿Por qué? Porque voy a hablar de la old school. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, pues si recordáis, o si no lo habéis visto, lo recomiendo que lo veáis, hice con Roberto del Amo, el gran Roberto del Amo, fui a su podcast con Jogenix para, pues, estamos hablando tal, la verdad es que de 10, o sea, os lo recomiendo, no solo el que hizo conmigo, sino todos los podcasts que ha hecho Roberto, que son muy buenos, ¿vale? Y el titular de la entrevista, por así decirlo, del podcast era la old school es una mierda. Y siempre que he dicho esto, siempre me caen palos porque, joder, porque al final como que parece que yo soy, hoy en día en la comunidad, como un miembro muy, muy férreo de lo que es la old school. La old school es una pamplina, o sea, la old school no existe, vamos a ser muy claros, porque la old school no es un momento continuo. Si tú preguntas a cualquiera, o sea, si tú preguntas a Ronnie Coleman, te dirá que la old school es Dorian. Si preguntas a Dorian, te dirá que es Lee Haney. Si preguntas a Lee Haney, te dirá que es Arnold. Y así nos podemos retrotraer hasta Sandow. Entonces, la old school siempre son, como digo yo, los que van 10 años antes que tú, ni más ni menos. Pero entiendo, bueno, por mi edad y además por mis maneras, que los jóvenes me entiendan a relacionar un poco más a mí con lo que sería la old school, ¿vale? O lo que ellos entienden que sea old school. Yo debo decir que en mis años de senior, por así decirlo, cuando no era un viejuno como ahora que tengo 44 palos, nunca me sentí muy a gusto en lo que me rodeaba, en el culturismo que me rodeaba, nunca me sentí muy a gusto, pues porque había cosas que no iban conmigo, desde la indumentaria, la música, las maneras, incluso los entrenos. Yo siempre era un poco, era un poco disperso respecto a esas cosas, ¿vale? No me gustaba el rollo de ir con el tapero a todos lados, no me gustaba ese rollo tan cerrado, no me gustaba, siempre me gustaba más un poco el rollo de los americanos. Debo decir que estaba muy influenciado quizás por el rollo del rap y tal, pero bueno, debo decir que me sentía más identificado que con lo que veía aquí. Y era un outsider en mi momento y en la actualidad con los más jóvenes me siento un poco como más mi líquido elemento, ¿vale? Por eso creo que he conectado también con el público joven, ¿vale? Con la afición joven. Dicho esto, pues me carga muchísimo, 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 y es con lo que confronto con gente de mi edad o mayores, cuando están todo el día con la turra, de ahora es cool, de que antes era mejor, de que antes todo era mejor, que si ahora esto es una mierda, que si tal. Yo debo decir que el culturismo actual, al Sergio Dufour de cuando tenía 20 años, no le hubiera llamado la atención, pero porque yo en ese momento de mi vida buscaba un contexto, sí, más cerrado, más oscuro, que luego trascendí eso dentro del culturismo y me fui yendo hacia otro lado
pero entiendo que quizás en el momento actual no me hubiera llamado demasiada atención, ¿no? El tema de algo tan vistoso, tan popular, los gimnasios tan llenos, ese perfil de gimnasio, a mí no me llamaría la atención. Pero hay que entender, como yo digo, que los tíos de mi edad, que los invitados, o sea, que los veteranos al final somos unos invitados en el mundo del deporte, no solo en el culturismo, no solo en el fitness, sino en todo, ¿vale? Al final hay que entender que el deporte es por y para los jóvenes y eso hay que entenderlo. Entonces, a mí estar con tíos de 40, 50 años dando todo el puto día a la turra a los jóvenes con lo de antes, lo de antes, lo de antes, pues es algo que me carga de sobremanera. Porque como digo, al final lo único que teníamos que dar es las gracias, sí, las gracias por estar aquí. Que había cosas buenas en la old school, indudablemente, lo que la gente llama old school, y yo creo que tengo autoridad para hablar de esto, ¿vale? Porque he vivido muchas épocas del culturismo, porque yo empecé a competir con 20 años y lo he dejado con 40. Entonces, he vivido 20 años de competición, 20 años de culturismo en activo. Entonces, creo que tengo suficiente autoridad. Yo empecé en el culturismo en el gimnasio de Salvador Ruiz, que fue el primer competidor del Olimpia que hubo español, del Mister Olimpia, ¿vale? Entonces, creo que tengo suficiente autoridad como para ver de qué iban las cosas en ese momento. Y sí que es cierto que mucha gente, muchos veteranos hablan de la pasión, de esa unión. No existía, ya lo digo yo, que te llevabas con los 5 en tu gimnasio y a los otros 5 del gimnasio de enfrente decías que eran unos gilipollas. Eso era así, literal. Pero bueno, sí que es cierto que había una pasión, también había que entender que el momento social era diferente en todos los ámbitos. España era un país más emergente en ese sentido, no había la pasta que había hoy, ni mucho menos. Entonces eso hacía que, bueno, que tuvieras pocas opciones. Sobre todo en los barrios, es cierto que el culturismo era un mundillo muy de barrio, y en mi época tenías 3 opciones. O hacías kickboxing, o hacías pesas, o te ibas al parque a fumar canutos. No había mucho más. Entonces, no había mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, estaba en las artes marciales, derivé en el culturismo porque trabajaba en un gimnasio, ni más ni menos. ¿Vale? Y sí que es cierto que luego ahí metido, pues sí que ciertos valores llegaron a mí, pero no creo que sean valores propios del culturismo. Creo que si hubiera estado en otro deporte, además yo venía del judo, ya tenía pasión, ya tenía disciplina, ya tenía determinación. Entonces, dudo mucho que vinieran a mí dados en el culturismo, aunque vamos a hacer un ejercicio y vamos a conceder a los veteranos eso. Sí que es cierto que existían ese tipo de cosas, pero también había otros. Había mucha penumbra, había mucha desconexión con la sociedad, muchísima. Los culturistas vivíamos en un mundo aparte. Había un oscurantismo enorme, había mucho secretismo. Y yo voy a poner una anécdota. Yo recuerdo una vez en un campeonato de España, yo tenía 21 años, me acercó un veterano, ¿vale? Del momento, y le pregunté ciertas cosas. Y la contestación que me dijo: chaval, si quieres aprender, te compras un libro. Y esa conducta de los culturistas de esa época era muy habitual. Y poco tiene que ver con lo que pasa hoy con rondas de preguntas, con todo eso. ¿Vale? Entonces, a mí, muchos de mi época me dicen: joder, es que habla mucho, que da mucha información, tal. Por supuesto, hay que dar información, porque se trata de que la información llegue de primera mano por los propios culturistas y llegue con agrado. Y tú pareces a los chavales cómo funciona el culturismo, lo que se hace y lo que no se hace. Porque además eso sería otro tema. Durante mucho tiempo el culturismo en redes estuvo tratado por gente que no era culturista, y aún a día de hoy algunos siguen empeñados en meterse dentro del culturismo sin ser culturistas. Confunden el hacer entrenamientos, el saber una dieta, el ser nutricionistas y tal, con ser culturistas. Eso es muy diferente. Pero a lo que vamos. Tenía ciertas cosas buenas, las que digo, y ciertas cosas que a mí no me gustaban, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la química era súper oscuro, nadie te contaba nada. Creo que hoy en día sí que puede haber un exceso de sobreinformación, pero también con esa sobreinformación ha llegado la buena información. Ya va en cada uno que sepa discernir. Pero tampoco me quiero dispersar mucho, aunque tengo a Bruno de fondo. Cosas buenas que tiene el culturismo, muchísimas. Por ejemplo, yo todo mi tiempo, desde los 22 años casi hasta los 30, tuve que estar currando de portero en discotecas, con lo que ello implica. La noche, problemas, movidas, muy difícil gestionar las preparaciones, y además entre diario curraba de monitor de sala. Bien, o sea, no tenía mucho más. El que mejor le iba se podía permitir tener una tienda de suplementos. Eso es el que mejor le iba. Entonces, como digo, era un círculo muy cerrado. Tenías que ser portero, pasar frío en invierno, morirte de calor en verano, trasnochar, bajarte a la almacén a comer. Era muy coñazo. Y además, por qué no decirlo, el 95% de la gente, la forma de costearse sus sustancias dopantes era pues consiguiéndole al colega y así tener mejor precio. Era
No es que fueran camellos, porque eso tampoco estoy de acuerdo, pero sí que al final se provocaba cierto trapicheo. Y eso estaba muy a la orden del día en el mundo del culturismo. ¿Qué pasa hoy en día? Que hoy en día tenemos redes sociales, tenemos sponsors, tenemos muchísimas cosas, muchísimas vías de financiación, ya no solo para financiar tu carrera culturista, sino incluso para poder vivir bien o vivir de ello. Yo, por ejemplo, ahora mismo pienso, joder, si yo lo que estoy viendo con 44 años retirado lo hubiera vivido con 35, mi carrera en el mundo del culturismo hubiera sido mucho mejor, mucho más tranquila, sin tantas preocupaciones. Hubiera incluso disfrutado más. Dicho esto, ¿por qué? O lo que yo pienso, donde nace la mayoría de la frustración en los de mi edad con el tema, sobre todo hacen siempre alusión a las redes, que dicen, bueno, este no es culturista, este es youtuber. Bueno, nosotros no éramos culturistas, éramos porteros de discoteca. Así que al final, bastante mejor ser youtuber que no ser portero de discoteca, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Llega precisamente de que muchísimos de mi época tienen cierta frustración a la hora de llegar a los jóvenes. Y eso genera que al final pues estén todo el día con enfurruñados, todo el puto día con la turra y todo el día dando por saco con eso. Porque si tú te pones a mirar los veteranos que estamos en redes, así como podemos ser Roberto El Amo, Roberto Castellanos, Guti, Franosés, aunque es un poco más joven también el veterano, se me ocurren muchísimo, me vienen muchísimos y que me perdonen los que me despiste, pero, pero pasa. Si tú miras eso, esta gente de la que hablo no tienen este problema con la nueva generación. Yo, ¿cómo voy a tener problema con la nueva generación? Si yo principalmente a los que asesoro son jóvenes. O sea, vamos a ver, a mí se me explota la cabeza. Cuando alguien dice eso, digo, joder, debes estar asesorando a personas de 50 años. Pues si yo tuviera 25 años y estás todo el puto día con la guadaña, los chavales de 25 años, no te iba a contratar. Diría, este señor es un gilipollas. Ahora bien, vamos a ser muy claros. Entendemos que la sociedad de hoy es diferente. Podemos decir incluso, venga, vale, vamos a adoptar que son más blandas o que tienen otros valores. Lo podemos comprar. Pero vamos a dejar también claro una cosa. Si mi generación fue, por así decirlo, más dura, es porque tenemos unos referentes más duros. El problema, y yo ya lo he dicho muchas veces, es que los de mi generación, los de que deberíamos ser ahora referentes, no sabemos ser referentes y estamos actuando como jueces. Estamos señalando en lugar de decir a las personas, ven, que yo te voy a ayudar y te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Porque créanme, que es mucho más sencillo a un chaval, y yo os puedo asegurar que lleva muchísimos chicos que son súper disciplinados, súper constantes, que entrenan fuerte, que comen bien, que hacen las cosas bien. Es mucho más fácil enseñarle eso, ¿vale? Que no financiarles, que es lo que nos faltaba a nosotros. Porque nuestra época ya ha pasado, no nos engañemos. Nuestra época ya no va a volver. Yo lo único que voy a ser es más viejo cada año. Entonces, lo que se trata es de comenzar a enseñar y a educar esa parte buena que tenía quizás el culturismo de otros años, o ya no el culturismo, sino la sociedad de otros años, el explicar a la gente que esto no es una cosa inmediata, que es un proceso, el hablar de sustancias desde un marco más coherente, y por supuesto más abierto, el enseñar y el generar impronta. Yo, por ejemplo, con las personas que trabajo, no es que no les pauten, no es que no les pauten entreno, es que incluso muchos entrenan conmigo. Y yo les explico, más allá de una técnica de entreno, les explico, mira, tienes que enfocar así, el entreno debe ser así, cuando uno entra al gimnasio se debe comportar así. Y créanme, dejad ya la turra porque la gente joven también quiere aprender. Porque al final hay que entender que todos hemos sido jóvenes y yo al menos era bastante gilipollas cuando era joven. Entonces, vale ya con la turra de la Old School, que la Old School tenía cosas buenas, pero la mayoría de las cosas, bajo mi punto de vista, eran cosas bastante malas y cosas que han generado un absoluto cliché a lo que son los culturistas de hoy en día y que, por suerte, con esta apertura que se está teniendo gracias a redes y gracias a jóvenes que tienen mucho peso en redes, por suerte la gente está viendo que se puede ser culturista y no ser un cazurro. Ese es mi punto de vista. Así que, chicos, señores, dejen de dar la turra con la Old School. Sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.